Bueno, les pedí favor de que tuviéramos a la mano la ley del Tribunal Supremo Electoral, es el decreto 1-85. Y vámonos al artículo 121. Sabemos que esta es la ley electoral y de partidos políticos, pero nosotros específicamente vamos a ver qué es el Tribunal Supremo Electoral, cuáles son su organización, sus funciones y además sus resoluciones e impugnaciones en materia electoral. Entonces, aquí está en el libro 3, sus autoridades y órganos electorales. En el título 1, el Tribunal Supremo Electoral, su integración y atribución. Artículo 121, concepto. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. O sea que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad, especialmente cuando viene y se convoca a elecciones. Dicen que también no está supeditado a organismo alguno del Estado. ¿Qué quiere decir? Que no pertenece al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y también tampoco que tiene que ver subordinación con él. Es independiente, tiene su propia ley, su propio reglamento interno, tiene sus atribuciones y sus funciones establecidos en la ley. Entonces no pertenece a ningún organismo del Estado. Es independiente, autónoma, siempre sujeto a las normas de la Constitución. Y ustedes saben que la ley del Tribunal Supremo Electoral es una de las leyes, de las 4 leyes constitucionales que se plasmaron y se publicaron junto con la Constitución Política de la República, las cuales las promulgó y las hizo la Asamblea Nacional Constituyente, que es la Ley de Orden Público, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley de Amparo y Exhibición Personal y la Ley del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está integrado el Tribunal Supremo Electoral? Esto lo encontramos en el artículo 123, el cual dice: el Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y con 5 magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros, de una nómina de 40 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación y duran en sus funciones 6 años. Entonces, los miembros del Tribunal Supremo Electoral los nombra el Congreso de la República de una nómina de 40 candidatos a través de la Comisión de Postulación. O sea que cada periodo o ya cuando se acercan las elecciones hay nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, quienes podrán ir a su reelección. Lo único es de que van a la reelección y los que la eligen es el Congreso de la República. ¿A través de cuál? De la ley de comisión de postulación, que ya hemos visto que esta ley se utiliza para nombrar al Ministerio Público, al Contralor, al General de Cuentas, y también solo hacer los requisitos. ¿Qué quiere decir? Convocar a los posibles candidatos para que formen parte del Tribunal Supremo Electoral. Si son más de 200 expedientes, de esas 200 expedientes, recabar 40 expedientes, los cuales son propuestos al Congreso de la República, y dice que tienen que ser nombrados con las terceras
tienen con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso tiene que votar y elegir de esa nómina de esos candidatos a los 5 miembros del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver qué calidades debe de tener estos integrantes para que asuman el puesto de los encargados de estar al frente del Tribunal Supremo Electoral. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben de tener las mismas calidades que corresponde a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que ellos, estarán sujetos iguales a responsabilidades, podrán ser reelectos. Los miembros propietarios del Tribunal Supremo Electoral no podrán ejercer su profesión, prohibición que no afecte a los miembros suplentes, salvo asuntos referentes en materia electoral. O sea que los miembros que forman parte del Tribunal Supremo Electoral gozarán, dice, de las mismas inmunidades y prerrogativas de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles son entre una de las prerrogativas que gozan estos miembros de la Corte Suprema de Justicia? Gozar de antejuicio, que mientras estén en el cargo no se les podrá enjuiciar, salvo que se agarrara en una forma infragante de algún delito. De lo contrario, tendrían que llevar un proceso para que lo destituyan del cargo y asimismo ya no gozar de la parte de antejuicio y llevar un proceso penal sobre, dependiendo qué tipo de delito haya cometido el miembro del Tribunal Supremo Electoral. Van a la reelección. Dice que tienen prohibición los titulares, los 5 titulares tienen prohibición de ejercer. Por ejemplo, abogados, si son abogados y notarios, no pueden ejercer su profesión. En cambio, los suplentes sí pueden ejercer la profesión de abogados y notarios, pero no en casos de materia electoral. ¿Qué quiere decir? Que no pueden asesorar a algún partido político. Los miembros propietarios tampoco podrán ser asesores o mandatarios de partidos políticos. O sea, los titulares tampoco podrán, y de todos modos ya tienen prohibición de utilizar su profesión, mucho menos para asesorar partidos políticos, comité pro formación de los mismos y sus personeros y de cualquier otra organización de carácter político ni directivo de dichas organizaciones. Vamos con las atribuciones y obligaciones del Tribunal Supremo Electoral, las cuales están en el artículo 125. Madeline, si me ayuda a leer porque son varias y yo la voy a ir interrumpiendo ahí en algunas ocasiones. Está bien. Artículo 125, atribuciones y obligaciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones y obligaciones. Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. Ahí. ¿Qué quiere decir? Que su función es el cumplimiento, velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones que garantice el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. O sea que el tribunal, o sea, los miembros titulares del tribunal son los encargados de que se dé la organización de partidos políticos, de comités cívicos, para que puedan participar de acuerdo a lo plasmado en la Constitución y especialmente plasmado a lo que lo rige la ley del Tribunal Supremo Electoral. Siga. B. Integrar la institución encargada de emitir el documento único de identificación personal. Esta institución ya está y pues el Tribunal Supremo Electoral participó en la elaboración de los requisitos
cómo se tenían que elaborar el documento de identificación personal, que ustedes saben que está de acuerdo del Registro Nacional de las Personas, RENAP. Se sustituyó el DPI por medio, las cédulas de vecindad se sustituyeron y ahorita en este momento pues nosotros portamos el documento de identificación personal. Para que se diera esto, se dio un proceso porque habían muchas cédulas falsas, era fácil falsificar cédulas, inclusive habían gentes que hasta sellos de diferentes municipalidades tenían hasta si se mandaban a hacer a la tipografía nacional tipos de cédulas que era la que emitía antes las cédulas de vecindad, ellos también tenían, o sea, había mucha falsificación de las cédulas de vecindad. Entonces estuvieron craneando por varios años cómo se podía utilizar el cambio de la cédula de vecindad para que no hubiera, inclusive para ir a las urnas a votar, había falsificación que a veces con la misma cédula podían ir a votar hasta 2, 3 personas y copiaron casi el sistema de México, porque México tiene igual que nosotros el DPI como carnet de licencia del IX. Entonces copiaron casi ese mismo sistema para que nosotros ahora tengamos este tipo de documento, sea más fiable y que no pueda ser falsificado. Siga, Madel. C. Convocar y organizar los procesos electorales, definiendo dentro de los parámetros establecidos en esta ley la fecha de la convocatoria y de las elecciones, declarar el resultado y la validez de las elecciones, o en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas, y adjudicar los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la declaración de su elección. Convocar, organizar los procesos electorales. Aquí está definido en la ley electoral y de partidos políticos cuál es la fecha estipulada, cuándo se tienen que convocar a elecciones. Ustedes saben que en enero del 2023 se arranca el periodo de las elecciones, pero para ese tiempo el tribunal, ellos ya están trabajando, ya tienen al menos en agenda cuándo van a convocar a elecciones, o sea, también porque este año son las asambleas de los partidos políticos para que el próximo año ya se vayan a inscribir, cuándo es la convocatoria, cuándo van a ser las elecciones, en qué fecha, si hay la primera vuelta y la segunda vuelta. Entonces, todo eso lo planifica el tribunal, los miembros del tribunal, pero ya en este tiempo ya lo tienen que estar planificando para que en enero ya se sepa cuándo van a ser las elecciones, en qué fecha, la primera, y si va a haber segunda vuelta, en qué fecha, pero esa es la función del Tribunal Supremo Electoral, ya tener todo agendado para que así el otro año, cuando ya se convoque, ya no les cueste mucho. Inclusive, este año ya tienen que estar elaborando el presupuesto para el próximo año porque tienen que gastar en la elaboración de todas las papeletas, sellos, todo lo que se utiliza para las elecciones para los 340 municipios, no digamos para la área metropolitana y distrital de Guatemala, que también se incluye. Siga, Madeline. D. Resolver en definitiva acerca de las actuaciones del registro de ciudadanos elevadas a su conocimiento en virtud de recurso o de consulta. Resolver en definitiva acerca de la... Esto es en base a los recursos, que los vamos a ver qué tipo de recurso hay antes de las elecciones y después. Siga, Madre.
Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones políticas y procesos electorales, así como dictar las disposiciones destinadas a hacer efectivas tales normas, incluyendo la facultad de acordar directamente las medidas y sanciones necesarias para tutelar los principios que informan al proceso electoral. ¿Continúo? Sí, Madeline. F. Resolver en virtud de recurso acerca de la inscripción, sanciones, suspensión y cancelación de organizaciones políticas. G. Resolver en definitiva todo lo relativo a coaliciones o fusiones de partidos políticos y comités cívicos electorales. H. Nombrar a los integrantes de las juntas electorales departamentales y municipales y remover a cualquiera de sus miembros por causa justificada, velando por su adecuado funcionamiento. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales. O sea, lo que está plasmado en la ley, en la Constitución, nombrar a los integrantes de las juntas electorales y departamentales y municipales, o remover por cualquier causa a sus miembros. Cada vez que se acercan las elecciones, se nombran juntas electorales municipales con su presidente, vicepresidente, secretario y 2 vocales. Hay en la departamental y hay municipales. Ellos son las juntas electorales departamentales. ¿Quiénes son? Por ejemplo, aquí la Junta Electoral Municipal es la que se encarga de convocar a las juntas receptoras de votos, las que van a estar en el día del proceso de elección, que también están formadas por un presidente, un secretario, un vocal y el alguacil. Entonces, estas juntas electorales departamentales y municipales siempre son temporales y se convocan siempre para las elecciones, para que las juntas departamentales vengan a capacitar a las juntas electorales municipales, y estas juntas electorales municipales convoquen a las juntas receptoras municipales, quienes van a tener a su cabo llevar todo el proceso de elección. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad de estas personas que forman parte de estas mesas. Tienen la responsabilidad de buscar en el padrón a cada persona que llega a emitir su voto, darle sus papeletas, inclusive tienen que estar ese día de las elecciones temprano para que se abran las urnas. ¿Por qué? Porque tienen que contar todas las papeletas que les dé, porque al final las tienen que cuadrar, tienen que levantar acta al inicio, al final. O sea, es un gran trabajo, y por eso si ustedes en Mate alguna vez han estado, también se les cubren honorarios, porque están de 5 hasta 10, 11 de la noche cubriendo ese día de las elecciones. Si es con alcalde, diputados, solo es una vez, o sea, pero para presidente en la segunda vuelta tienen que estar también, pero ya es más fácil. En cambio, cuando se van a elegir alcalde, diputados y presidente, es más trabajo, hay más gente que va a votar. Entonces es un trabajo grande, y por eso es que se forman estas juntas departamentales y municipales para asesorar y se dé este proceso legal, y que así no haya ningún tipo de problema. Siga, Madel. Y velar por la adecuada y oportuna integración de las juntas receptoras de votos. J. Investigar y resolver sobre cualquier asunto de su competencia que conozca de oficio o en virtud de denuncia. K. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de delito o falta que tuviere conocimiento en materia de su competencia. L. Requerir la asistencia de la fuerza pública para garantizar el desarrollo normal de los procesos electorales, la cual deberá prestarse en forma inmediata y adecuada. M. Resolver las peticiones y consultas que sometan a su consideración los ciudadanos u organizaciones políticas relacionadas con los asuntos de su competencia.
Gracias. En cada proceso electoral vamos a ver que siempre estén la Policía Nacional Civil. A veces no tienen muchos elementos, pero tratan de cubrir los diferentes, las diferentes mesas que se puedan encontrar. Ya sea, por ejemplo, aquí en nuestro municipio se dan en varios establecimientos educativos y también hay en la Sierra, en Las Flores, en San Miguel y en San Paquizoy, pues que son las 4 aldeas más grandes. Entonces ellos también si pueden, ya hay elementos, pueden ir a cubrir que se dé este proceso sin ningún disturbio, sin ningún tipo de problema. Aquí también dice velar por la adecuada y oportuna integración de las juntas receptoras de voto. ¿Qué pasa? Cada vez de que se van a integrar estas juntas receptoras, los de la junta departamental municipal tienen que ver qué tipo de persona es y que no esté en ningún partido político, que tenga honradez o honorabilidad, buenas costumbres, pero que no esté incluida en ningún tipo de partido político, mucho menos que trabaje en una municipalidad o que sea parte de algún comité cívico. Entonces, todos esos requisitos tienen que ver los de las juntas receptoras, los de las juntas municipales, para que formen parte los integrantes de las juntas receptoras de voto. Resolver o requerir, dice, las peticiones y que consultas que sometan a su consideración los ciudadanos u organizaciones políticas. Siempre cuando se va a dar la convocatoria a las elecciones, siempre puede haber algún problema que tenga algún partido político para poderse inscribir, un comité cívico también que se pueda querer inscribir, porque los comités cívicos se hacen a través de escritura pública. Entonces, el encargado del registro de ciudadanos tiene que verificar que la escritura pública cumpla con todos los requisitos establecidos para la ley para darle trámite a la inscripción del comité cívico. Y si no se puede resolver o deniega la inscripción del comité cívico, entonces tiene que hacer un oficio y expresando los motivos por qué está negando la inscripción, ya sea del comité cívico o del partido político. Y es ahí donde entran las resoluciones o impugnaciones, porque puede hacer que el comité cívico sí tenga todos los requisitos que establece la ley en la escritura pública y el del registro de ciudadanos no lo quiera inscribir. Eso lo vamos a ver, qué tipo de recurso es el que pueden interponer ellos. Siga, Madeline. N. Resolver los recursos que deba conocer de conformidad con la ley. Ñ. Examinar y calificar la documentación electoral. O. Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y al personal a su cargo. P. Dictar su reglamento interno y el de los demás órganos electorales. Q. Elaborar y ejecutar su presupuesto anual y cumplir con lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República. R. Compilar y publicar la jurisprudencia en materia electoral. Yo subrayé aquí con amarillo. N. Resolver los recursos que deba de conocer de conformidad con la ley. Entonces vamos a conocer cuáles son los recursos que conoce el Tribunal Supremo Electoral o los que se pueden interponer, ya sea un partido político o un comité cívico. Examinar y calificar la documentación electoral. Está Guatemala, los departes, que está el Tribunal Supremo Electoral con sus magistrados. Está ahí es la central. Están los departamentos que los forman a través del registro de ciudadanos. Ahí está en el departamento de Jalapa está el registro de ciudadanos, igual aquí en el municipio. En cada municipio hay un registro de ciudadanos.
Entonces, cada vez que se convoca a elecciones, entonces como van a llegar los comités cívicos o bien un partido político a presentar su papelería para la inscripción, el encargado del registro ciudadano la tiene que revisar, calificar la documentación para ver que llenen los requisitos. Igual, nombrar, remover y sancionar a los funcionarios, al personal a su cargo, como ya les explicaba. Cuando se convoca a elecciones, se nombra la junta departamental de cada partido, de cada departamento y de cada municipio. Inclusive, estas juntas departamentales y junto con las juntas municipales pueden en ese tiempo ya forman parte del Tribunal Supremo Electoral. Puede ser que ahorita se nombre al presidente de la Junta Receptora, de la Junta Municipal de aquí de Mataquescuintla y puede ser de que se presente una denuncia al tribunal, no al registro, al registro de ciudadanos. La tiene, si no la conoce o no la quiere conocer, la eleva a la Junta Departamental de Jalapa y mismo la eleva al Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para que conozca cuáles son las peticiones o la sanción o por qué no quieren de que sea el presidente de la Junta Departamental Municipal de Mataquescuintla tal persona. Entonces lo pueden remover de su cargo y nombrar a otra persona para que represente la Junta municipal de aquí de Mataquescuintla. O sea que todo esto lleva un proceso. El tribunal en parte de este año ya empieza a formar, ya tener sus funcionarios o las personas que van a formar parte, ya sea de la de la central del tribunal en Guatemala, como las departamentales y las municipales. Dictar los reglamentos internos y los demás órganos electorales. El tribunal tiene su reglamento interno, además de la ley que se rige por la del tribunal, apegado a la Constitución. Elaborar, ejecutar el presupuesto, es lo que yo les decía. Este año todavía trabajó tal vez con el mismo presupuesto que trabajó el año pasado. En cambio, el presupuesto del 2023 no podrá ser igual. Si ahorita trabajaron con 1 millón de quetzales, para el 2023 tienen que trabajar con 5 o con 10 millones. ¿Por qué? Porque como es el año electoral, se van a convocar a elecciones de presidente, de alcalde y de diputados, entonces tienen que hacer el presupuesto elevado por todas las papeletas y todos los utensilios que se utilizan para ir a emitir el voto. Entonces ya este año lo tienen que empezar a trabajar para que en enero del 2023 ya esté aprobado el presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos también buscan qué imprenta les va a imprimir las papeletas, dónde van a mandar a hacer los sellos, la tinta. O sea, de todos modos ellos ya tienen qué empresa es la que les va a trabajar toda la papelería, pero de todos modos tienen que hacer el proceso a través de Guatecompras. ¿Para qué? Para que se lo asigne y sea de una forma legal, que se gaste el presupuesto y poderlo justificar. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la Contraloría General de Cuentas, especialmente fiscalizando cada centavo que ellos vayan a utilizar en el proceso electoral durante la convocatoria a elecciones. Compilar y publicar la jurisprudencia en materia electoral, si hubiera. Ustedes saben que si hay jurisprudencia con 5 fallos emitidos por la Corte y que sea en materia electoral, el tribunal puede publicarlo. Igual en doctrina, que la Corte hubiera emitido 3 fallos consecutivos en materia electoral, el tribunal puede publicar esa, más que todo aquí dice la jurisprudencia, pero también doctrina. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a beneficiarse por cualquier tipo de problema o recurso que alguna persona, un partido, un comité cívico les interpusiera y así ellos, si hay jurisprudencia, poder contestar en base a estos principios. Siga, Madeline.
Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados dentro de los 6 meses después que el proceso electoral haya concluido. D. Aplicar de conformidad con la ley del organismo judicial las disposiciones legales referentes a la materia electoral y a la inscripción y funcionamiento de organizaciones políticas. U. Diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación cívico-electoral. Y V, resolver en definitiva todos los casos de su competencia que no estén regulados por la ley, por la presente ley, perdón. W, acordar la imposición de las sanciones reguladas en esta ley. X, acordar la cancelación del registro de la organización política por realización anticipada de propaganda electoral. Asimismo, ordenar la cancelación del registro de las personas jurídicas, fundaciones, asociaciones u otras entidades sin fines políticos partidistas que realicen propaganda electoral en cualquier época a favor de algún ciudadano u organización política. Son dos importantes, la C y la X. Por ejemplo, publicar la memoria del proceso electoral después de 6 meses. ¿Por qué? Porque en esta memoria se podría decir memoria laboral, se va a especificar todas las actividades que ellos hicieron durante el proceso electoral. O sea, por ejemplo, desde enero del 2023, los miembros del tribunal o su personal que tengan a su cargo tienen que empezar a elaborar esa memoria. ¿Por qué? Porque si las elecciones van a ser en junio de alcalde y la segunda se convoca 60 días después de esta, tendrían que ser como en agosto o en septiembre. Entonces ellos 6 meses de haberse convocado después la segunda vuelta y ya tener quién es el presidente de la República, después de esos 6 meses tienen que presentar esa memoria de labores a quién, al Congreso de la República. Y no solo ellos, por ejemplo, cada institución autónoma, descentralizada del Estado, especialmente, por ejemplo, las municipalidades, cada año exige el Congreso de la República que se presente una memoria de labores. Todas las oficinas tienen que presentar qué hicieron durante el año, qué ingresos, dónde, si hubieron ingresos, si hubieron gastos, todo lo que hicieron en el año. ¿Por qué? Porque es un requisito establecido en la Constitución y además que lo exige el Congreso. ¿Por qué? Porque a través de esto se da la justificación en donde se ha gastado todos los ingresos o todos los impuestos que se les han dado para que puedan facilitar o resolver las necesidades de cada persona, especialmente, por ejemplo, las municipalidades, satisfacer los servicios públicos. Aquí, como es materia electoral, elaborar y verificar que se haya dado el proceso electoral en transparencia, que todo lo que se invirtió en el presupuesto se haya hecho eficiente y transparentemente. Por eso piden ese tipo de memoria. Ahora, acordar la cancelación de registros de la organización política por la realización anticipada de la propaganda electoral. Yo no les puedo decir ahorita cuál es la base fundamental en la ley del Tribunal Supremo Electoral, porque aquí solo tenía que dedicarme a atribuciones, funciones y sus resoluciones o impugnaciones. Pero sí hay en la ley del tribunal hay un artículo donde se sanciona a las personas o a los comités cívicos o a los partidos políticos que empiecen a hacer propaganda anticipada. Yo me acuerdo que regularmente se convocaba a elecciones en enero y los partidos desde esa fecha, cuando se abría la convocatoria a elecciones, empezaban a hacer su propaganda con vehículos, andar en todas partes el vehículo haciendo la propaganda con bocinas. Entonces eso hace 4 años no se dio porque se reformó la ley de partidos políticos donde solo el tribunal les da si se convoca en junio, se van a hacer las elecciones, entonces ellos tienen 2 meses, por ejemplo, abril o
2 meses antes de llegar a junio. Podría ser mayo y abril para hacer ellos su propaganda, pero antes no, porque si antes lo hacen se puede dar la cancelación del partido político. Inclusive aquí dice que si hay persona que ande haciendo ya propaganda, se puede denunciar. El problema es que a veces no denuncian, no dicen que ya andan haciendo propaganda, que tal fulano se va a ser nuevo candidato y que ya anda haciendo propaganda a través de una institución o bien a través de la municipalidad. Nosotros tenemos como ciudadanos la potestad para denunciar este tipo de acciones en cuanto se den a la propaganda que dice aquí. Esta es la función que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver las resoluciones e impugnaciones. Vámonos al artículo 187 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Medios de impugnación. Aquí vamos a ver los recursos de aclaración y ampliación. Y el de revocatoria que está en el 188. Bueno, el artículo 187 dice, cuando los términos de una resolución sean oscuros o contradictorios, podrá pedirse que se aclare. O sea que si se emite una resolución, el Tribunal Supremo Electoral se puede pedir de que se amplíe, porque esto no esté bien explicado, porque haya contradicción, entonces se puede interponer un recurso de aclaración. Por eso lo dice especialmente aquí, que se aclare, o sea, dicha resolución, especialmente que el tribunal, por ejemplo, que haya una contradicción, que ellos quisieran que se emite el tribunal de que por ejemplo, ahorita las actualizaciones de datos todavía se iban a cerrar el 31 de diciembre, pero el tribunal dio 20 días más de enero. Entonces, si por ejemplo, ellos no estuvieran de acuerdo, que hay una contradicción, que iban a terminar las actualizaciones el 31 de diciembre, ¿y por qué? ¿En base a qué estableció el Tribunal Supremo Electoral 20 días más para la actualización de datos? Puede ser una contradicción, puede ser que no, que lo que se está plasmado, lo que está diciendo ahí, ellos no lo entienden. Pueden pedir que se dé una aclaración en base al recurso de aclaración, que se aclare esta disposición que hizo el tribunal en cuanto a la actualización de datos. Ahora, las personas que son mayores de 18 años y no se han ido a empadronar todavía tienen este año, pero las personas que ya están empadronadas y se querían actualizar, finalizó el 20 de enero. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el asunto, podrán solicitar la ampliación. La solicitud deberá presentarse dentro de los 48 horas de notificada la resolución y deberá ser resuelta dentro de los días siguientes a su presentación. Aquí está claro. Se presenta, se puede hacer un recurso de aclaración cuando esté contradictorio, cuando no se entienda. Y de ampliación, que si van a aclarar y que lo amplíe la resolución que están emitiendo. Se aclaró a través del recurso que pusieron de aclaración, pero que esta resolución que hicieron también que la amplíen. O sea, pueden interponer tanto el recurso primero que aclaren la resolución que está emitiendo el Tribunal Supremo Electoral, luego que la amplíen. Y estos recursos se dan antes de las elecciones y especialmente cuando el tribunal convoca a elecciones. Ahorita este año no hay ningún problema con el Tribunal Supremo Electoral. Van a empezar los recursos de aclaración o ampliación cuando ellos
abran o convoquen a elecciones. El recurso de revocatoria en artículo 188. Contra las resoluciones definitivas dictadas por las dependencias del registro de ciudadanos o las delegaciones del mismo, podrán interponerse recurso de revocatoria por escrito ante el propio funcionario que dictó la resolución impugnada y dentro de los 3 días siguientes al de la última notificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo el Tribunal Supremo Electoral puede emitir resoluciones, también puede emitir resoluciones el registro de ciudadanos. Entonces, contra estas resoluciones que está emitiendo el encargado del registro de ciudadanos, se puede emitir un recurso de revocatoria. Y algo bien importante que ustedes tienen que saber, patojos, es que aquí los plazos en el Tribunal Supremo Electoral se tienen que cumplir, porque si no, el recurso no se podría dar su trámite. Por ejemplo, aquí en los de aclaración y ampliación dice que tienen que ser 48 horas de notificado. Si hoy llegan y me notifican a mí como encargado de algún partido político, como secretario de algún partido político, como secretario de un comité cívico, hoy estoy recibiendo una resolución por el registro de ciudadanos, hoy 24, tengo 48 horas para contestar. ¿Qué quiere decir? Tengo el viernes y tengo el sábado, porque también cuando se convoca a elecciones en los plazos en materia electoral, todos los días y horas son hábiles, no importa sábado y domingo. Ahí se tienen que contestar y presentarse en los plazos estipulados, porque si no, no aceptan las solicitudes y la deniegan. Yo podía contestar viernes, podía contestar sábado. Si yo llevo el domingo, ya no me reciben el recurso de ampliación o aclaración. Y ojo, tienen que, dependiendo, vamos a ver dónde vamos a elevar el recurso de aclaración y ampliación. Si fue en el registro de ciudadanos, ellos tienen 3 días para contestar la resolución o lo que estamos pidiendo de aclaración o ampliación. Y nosotros tenemos que contestar. Y tenemos que contar los plazos que la recibieron el domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves, a más tardar, nos tendrían que estar notificando que llegaron o que resolvieron a lo que estamos solicitando. Y estos plazos, como les digo, tienen que ser importantes porque son temporales, solo son en materia electoral, en la convocación o en la convocatoria para elecciones. Igual el recurso de revocatoria, solo que aquí hay una diferencia entre aclaración y ampliación. Aclarar y ampliar. Aquí es revocar. Definitivamente no estamos de acuerdo en la resolución que está emitiendo el registro de ciudadanos o bien el Tribunal Supremo Electoral. No sé si hay alguna duda. Son temas que ustedes tienen que conocer, patojos, especialmente ahorita, por el tema o la convocatoria a elecciones, especialmente este año que viene. A veces las personas, como saben que ustedes son estudiantes de derecho, pues se les acercan para hacerles algún tipo de consulta, pregunta. Entonces sí sería bueno que si tienen alguna duda o no me entendieron o quieren que se los explique o está claro. Si quisieran oír opiniones. Lick, yo solo tengo una duda porque no escuché bien. Para el empadronamiento, para actualizar datos, ya se acabó. Ya, Lisbeth, el 20 de enero. Solo esto no había escuchado. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Ger. Gracias, Ger. Ya no va a poder ir a votar por Chonga. ¿Dónde vota, profe? Aquí, pero no actualicé datos. Bien, pero es que mire, pues no confundan eso, profe. Mire, pues, la actualización de datos es que, por ejemplo, yo quiero ir a votar a San Rafael por mi cuñado, por Fernando. Ajá. Va.
Yo voto en Mataquescuintla, pero yo quiero ir a actualizar mis datos a San Rafael para ir a votar a San Rafael. ¿Me entiende? Es Sí. actualización de datos que se cerró. Ahora, si usted vota aquí en Mataquescuintla, usted puede ir a actualizar sus datos, que no hay ningún problema. No sé, igual, Lisbeth, no sé si estaban malentendiendo esto. La actualización Lo que de datos en el yo tengo municipio. entendido que eso se da porque para ser tomado como residente de un determinado lugar se necesita por lo 6 mínimo meses un de año, estar ahí. ¿verdad? Sí, 6 meses. Se reformó y son 6 meses. Entonces, Sí, entonces por eso es que ya a muy corto de tiempo pues cierran esas actualizaciones. y sabe también por qué lo hacen, profe, porque es por el acarreo de votos. Por eso, porque por ejemplo, si un candidato de aquí quisiera que los de San Luis o los de Alzatate vinieran a votar aquí, entonces los podía poder traer a actualizar sus datos hasta el 20 de enero para que vinieran a votar aquí. Ahorita, si los de Alzatate quieren venir a votar aquí a Mataquescuintla, ya no se puede. No sé si estamos ahí, Lisbeth, o no me había entendido que usted pensó que se cerraron las actualizaciones en cuanto aquí a que yo quiero actualizar mis datos para ir a votar. Bien, yo sí había entendido. Lo que pasa es porque en la casa creo que no han actualizado datos y sí han votado. Solo no había entendido porque entonces me costó la señal. Va, pero ellos pueden ir a actualizar sus datos. Ahora, si quieren ir a votar a otro lado, ya no se puede porque la actualización estuvo vigente todo el 2021. Y como les digo, todavía el tribunal dio 20 días más de enero para poder actualizar datos. Sí, gracias. Va. Y en cuanto a los recursos, vamos bien. Sí, Va. Ahora vamos. Yo creo que hay otro. Diga. Como que hay algo también en la ley de exhibición personal, ¿verdad? Relacionado a esto de las impugnaciones. Fíjese, profe, que prácticamente, tal vez porque usted podría decir que se pudiera interponer amparo, ¿sí? Yo creo que solo 5 días en materia En política, algo materia, así. ajá, ¿sí? Pero voy a buscar el artículo. Va. Vamos con el trámite del recurso de revocatoria. Dice, si el recurso de revocatoria se interpuso ante el funcionario que dictó la resolución, este deberá elevarlo al director del registro de ciudadanos en un plazo de 48 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo soy la secretaria de un partido político y voy a interponer el recurso de revocatoria al registro de ciudadanos de aquí de Mataquescuintla, este lo tiene que elevar en un plazo de 48 horas al registro departamental de Jalapa, al registro de ciudadanos en 48 horas. Y si el recurso se interpuso directamente al director del registro de ciudadanos, este deberá ordenar al funcionario que dictó la resolución que eleve los antecedentes informes respectivos en un plazo de 48 horas. ¿Qué pasa? Nosotros como organización de un comité cívico no fuimos al registro de ciudadanos de aquí de Mataquescuintla. Directamente nos fuimos al director o al registro departamental de Jalapa. Entonces, este le manda pedir la resolución que estaba emitiendo y que el partido político quería que se revoque en un plazo de 48 horas. Entonces, el primero es de que si se conoce el registro de ciudadanos de aquí de Mataquescuintla, en 48 horas lo tiene que conocer
el del departamento de Jalapa. Ahora, si lo conoce primero el del registro del departamento de Jalapa, este lo manda a pedir al del registro de ciudadanos de aquí de Mataquescuintla. Y el recurso deberá resolverse en un plazo no mayor de 5 días y ser notificado a más tarde 2 días después de la fecha de resolución. Entonces, estamos ahí claros que si el trámite se presenta aquí en el registro de ciudadanos de Mataquescuintla, este lo tiene que dar a conocer al del departamento de Jalapa en un plazo de 48 horas. Y este manda a pedirle la información en un, si lo presentamos en Jalapa, le manda a pedir al registro de ciudadanos de aquí en un plazo de 48 horas. Y esto lo tienen que resolver en un plazo de 5 días. ¿Vamos bien ahí? Ya encontré el dato, Lick. Diga pues, porque aquí tengo la ley electoral de... Diga. Pero fíjese que este dato quizás, bueno, a mí se me vino a la mente, pero es de la ley de amparo, exhibición personal. Y de... No, ajá, diga qué artículo. Es el artículo 20, el plazo para la petición de amparo. Dice, la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho a que a su juicio le perjudique. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Sí, por lo mismo, por la temporalidad que solo se da en época de elecciones. Y usted, como no estuvo el día del ¿qué día? El lunes, nosotros vimos eso en cuanto a los amparos, en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, y vimos este artículo. Mejor no hubiera dicho nada. Pero sí se me vino a la mente ahorita de... Yo lo tenía en la mente tema. también, pero no me acordaba qué artículo había sido. Solo les dije a ellos que lo íbamos a ver ahorita, pero qué bueno que usted lo hizo, profe, y les dije yo que solo en materia electoral tenía que ser 5 días. Ahora la petición de amparo en cualquier época tiene que ser a los 30 días siguientes de la última notificación. O sea, estuvimos viendo, por ejemplo, el derecho de petición que tenemos cada uno de los ciudadanos en cualquier institución, porque ahí vimos el amparo de diferente forma, profe, porque estamos acostumbrados a ver el amparo cuando nos lesionan derechos que nosotros tenemos. En cambio, aquí vimos al sujeto pasivo que eran las entidades descentralizadas y autónomas pertenecientes al Estado. Por ejemplo, la municipalidad. ¿Qué pasaba? Nosotros hacemos un derecho de petición de una solicitud de algún servicio. La ley manda que tienen que contestarnos en 30 días. Si no nos contesta, podemos utilizar el trámite de lo contencioso, del proceso del contencioso administrativo. Si en base todavía a ese proceso no nos dan resolución, entonces en 30 días presentamos amparo ante la municipalidad. ¿Por qué? Por negar un derecho de un servicio que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a elegir. Pero gracias, profe, por su participación. Ahora los amparos en materia electoral tienen que ser 5 días después. Por ejemplo, en el trámite de revocatoria de este recurso. Nosotros como ente, comité cívico o como partido político podemos interponer un amparo después de la última fecha de la notificación, pero tenemos 5 días para interponer el amparo. Estos que estamos viendo, el recurso de aclaración, ampliación y revocatoria y el de apelación son en el proceso electoral, lo que se da. Por ejemplo, el recurso de apelación. En contra de las resoluciones definitivas que emite el director general del Registro de Ciudadanos, procede el recurso de apelación.
el cual deberá interponerse ante dicha autoridad en el término de 3 días contados desde la última notificación. Se entiende por resolución definitiva aquella que pone fin a un asunto, la que resuelve un recurso de revocatoria y aquellas otras señaladas específicamente en esta ley. En igual forma debe de proceder en todas las demás apelaciones que la misma establece. ¿Cuándo vamos a interponer el recurso de apelación? Cuando el recurso de revocatoria sea negado. O sea, definitivamente nos notificaron que la resolución que establecieron es definitiva, que no se va a cambiar. Un ejemplo tal vez para que me entiendan es de que ellos quisieran que, por ejemplo, nosotros como partido político, como comité cívico, no queramos que en junio sean las elecciones. Entonces podemos emitir al registro de ciudadanos, lo manda al registro de ciudadanos del departamento de Jalapa, pero ojo, como es que no estamos de acuerdo en el mes que se van a emitir las elecciones, el registro departamental de Jalapa lo tiene que mandar al Tribunal Supremo Electoral porque él es el que tiene que conocer, porque ellos fueron los que emitieron el acuerdo cuando se van a hacer las elecciones. Miren cómo van aquí, en qué escala o en qué orden jerárquico se interponen los recursos. Interponemos los recursos y el tribunal en definitiva dice que no, que las elecciones se van a celebrar en junio, entonces nosotros podemos apelar, interponer un recurso de apelación. Eso es un ejemplo que se me viene a mí a la mente, pero pueden ser otros resoluciones que no estén de acuerdo las organizaciones políticas que esté emitiendo el tribunal, el registro departamental o el registro municipal de ciudadanos. Se puede emitir el de aclaración, ampliación, el de revocatoria, pero el de revocatoria es que definitivamente están diciendo que la resolución que emitieron se queda así. Entonces todavía tenemos una última opción, apelar ese recurso. ¿Y cuál es su trámite? Interpuesto el recurso con notificación a los interesados, el expediente y un informe circunstanciado se eleva al Tribunal Supremo Electoral. Aquí conoce el Tribunal Supremo Electoral, no conoce el registro de ciudadanos del municipio ni el departamental. El recurso se interpone ante el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad. En un plazo de 3 días, el Tribunal Supremo Electoral dará audiencia a los interesados por el plazo de 3 días y con su contestación o sin ella, en un plazo de 8 días será dictada la resolución correspondiente. El Tribunal Supremo Electoral recibirá las pruebas que le ofrezcan y podrán solicitar los informes que estime pertinente. Se abrirá a prueba el expediente únicamente a solicitud de partes o si el Tribunal Supremo Electoral lo estima pertinente por el plazo de 5 días. Yo les di el ejemplo del mes que se pueda dar las elecciones, pero puede ser otro tipo de resoluciones, pero el de apelación, como les dije, lo conoce el Tribunal Supremo Electoral y ojo, le da audiencia a las partes. Puede ser que llame a la organización política, como al presidente, al secretario, a los vocales, para que se presenten al tribunal y expongan los motivos por qué están apelando la resolución que en revocatoria se dio en definitiva. Inclusive, habría prueba, que lleven pruebas por qué no están de acuerdo en la emisión de esa resolución que se revocó y que ellos pusieron el recurso de revocatoria y en definitiva se les negó. Todo esto lo hace el tribunal allá en la capital, los cita a audiencia, les pide pruebas y de todos modos ellos dictan la sentencia, estén o no de acuerdo, tanto en la organización política que lo interpuso. Procedencia. Contra las resoluciones definitivas que emite el director del registro de ciudadanos,
se entiende por resolución definitiva, la que pone fin a un asunto, la que resuelve un recurso de revocatoria y aquellas señaladas específicamente en la ley electoral y de partidos políticos. Para este último presupuesto, expresamente, el cuerpo normativo aludido indica que procede el recurso de apelación en los casos siguientes. Si con el dictamen del Departamento de Organizaciones Políticas, el director del Registro de Ciudadanos determina que la escritura constitutiva del comité no se ajusta a las normas legales, la denegatoria de inscripción es susceptible de apelación. Este es un ejemplo, miren, de un comité cívico, porque les estaba explicando que el comité cívico se inscribe a través de una escritura pública. ¿Y por qué a través de la escritura pública? Porque ahí se van a establecer los estatutos que el comité cívico se va a regir. ¿Por qué? Porque no es ninguna organización de partido político, no pertenece a la UNE, al Vamos, a Cabal, sino que es un comité cívico que puede ser el Sembrador, el del Sombrero, y en base a esa escritura pública, ellos van a emitir sus estatutos que se van a regir, inclusive llegan a ser presidente el de la UNE, y en Mataquescuintla ganó el Sombrero, era un comité cívico. El comité cívico se va a regir por los estatutos que estaban establecidos en su escritura pública, pero también no va a dejar de que el presidente siempre le tiene que apoyar a la municipalidad, aunque no haya sido de su partido político que haya ganado la elección, porque al fin y al cabo es un alcalde electo popularmente por el pueblo y goza de la soberanía que se le está delegando al pueblo. Pero aquí está un ejemplo de una escritura que no llena los requisitos y que aclararon, ampliaron y en definitiva resolvieron en revocatoria que no pueden inscribir al comité cívico. Entonces, estos pueden apelar. ¿Cómo? Contra la denegación de la solicitud de inscripción de un partido político. Es apelable la resolución final que resuelve la oposición promovida por un partido político, inscrito o comité para la constitución de un partido político, contra la inscripción de un partido político, contra la resolución del incidente que dirime la cancelación de un comité cívico electoral. Estos son 3 puntos que se pueden apelar. ¿Por qué? Porque ya les habían dado las resoluciones, una donde les estaban negando la inscripción. Entonces, ellos pueden apelar y presentarse al Tribunal Supremo Electoral. Este les va a dar audiencia, ellos van a presentar su prueba y asimismo el tribunal les puede dar emitir la sentencia que llenaban todos los requisitos y que se inscriba el comité o el partido político, aún cuando en el registro ciudadano del municipio no lo quiso inscribir. Ahora bien, estos de aclaración, ampliación, revocatoria y apelación son durante el proceso electoral. Ahora el de recurso de nulidad es después del proceso electoral. ¿Por qué? Porque vamos a ver que puede hacer que dentro del proceso electoral se puedan anular las elecciones de algún municipio, que quemaron las urnas, que hubo manifestación, que no dejaron entrar a votar, que hicieron destrozos. Entonces, se puede interponer un recurso de nulidad para que haya nuevas elecciones. Entonces, eso es después del proceso electoral. Porque si aquí en el municipio de Mataquescuintla quemaron las urnas, no dejaron votar en los demás 339 municipios y en la capital se está dando el proceso de elección, menos aquí. Entonces, aquí se puede interponer el recurso de nulidad para que se convoque nuevamente a elecciones y se haga el proceso electoral. Procedencia, dice, está en los artículos 246 y 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Contra todo acto y resolución del proceso electoral, plazo debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación. Importante es destacar que dentro del proceso electoral
rige el principio de que todos los días y horas son hábiles. Por eso les dije sábado y domingo, los días son y horas son hábiles. Por lo que se corrige que el plazo para la interposición de la nulidad, si bien el artículo que contempla este recurso señala que son días hábiles, en una armónica interpretación debe entenderse en días calendarios posteriores a la notificación. Esto porque priva las disposiciones generales del proceso electoral por razón de especialidad. O sea, son hábiles, aunque diga que solo se debe respetar los días hábiles calendario, pero en el proceso electoral, días y horas, no importa sábado y domingo, son hábiles para interponer el recurso. ¿Ante quién se insta el recurso? Ante la autoridad que haya motivado el acto o resolución del proceso electoral que se cuestiona. Formalidades y legitimación. El artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos conducentemente establece que dentro del proceso electoral solo las partes debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes pueden interponer los recursos dentro del ámbito de su competencia. ¿Quiénes son las partes debidamente acreditadas? El candidato que estaba de alcalde y sus demás, ya sea los que conformaban el partido político, y que el tribunal, el registro de ciudadanos a la hora de inscribir un comité cívico o un partido político les da sus acreditaciones. Entonces, esta organización junto con todos sus miembros es las que tiene que interponer el recurso. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Supremo Electoral. Autoridad que debe resolver el recurso de nulidad debe ser resuelto por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea, se tienen que reunir los 5 magistrados que forman el Tribunal Supremo Electoral. Plazo de resolución. El Tribunal Supremo Electoral resolverá dentro del plazo de 3 días luego de ser recibido el recurso. El plazo presente debe entenderse en días calendario por disposición general del proceso electoral que todos los días y horas se computan como hábiles. Notificación. Las notificaciones de las resoluciones que se dicten deberán realizarse en un plazo de 2 días bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se inicia proceso de destitución quien resulte responsable. O sea, se tienen que hacer bien las notificaciones porque hasta lo pueden destituir del cargo por no haber notificado en el plazo específico que está señalando este artículo. Es importante reiterar que el recurso de nulidad es independiente de la declaratoria de nulidad especial de elección, la cual será declarada por el Tribunal Supremo Electoral de oficio o a solicitud de parte de cualquier organización política participante al concurrir los presupuestos que establece el artículo 235 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La consecuencia jurídica de esta declaratoria es la repetición de la elección en la fecha que establezca el Tribunal Supremo Electoral. En este mismo sentido, se puede revisar el artículo 210 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En razón de lo anterior, es oportuno enfatizar que esta solicitud, según sea el caso, no procede de la naturaleza de una impugnación, como en algunas ocasiones se le ha denominado erróneamente recurso de nulidad especial por parte de las organizaciones políticas, y esta responde únicamente a los antes agotados. O sea que definitivamente no es un recurso de nulidad especial, sino que es un recurso de nulidad. Pero para esto, como les digo, se tiene que hacer que no se hayan realizado el proceso electoral con transparencia, que los ciudadanos en el municipio no estén de acuerdo, que no hayan dejado que se realicen las elecciones, o que ya estando abiertas las urnas se apoderan de cada establecimiento donde están para ir a emitir los votos, que ellos se apoderen y que no quieran que se lleve el proceso. Entonces se tiene que interponer un recurso de nulidad después de las elecciones. Si hoy se ya estaban dando las elecciones, mañana mismo y empezar a interponer el recurso de nulidad para que se anulen esas elecciones y nuevamente el tribunal
pueda fijar otra fecha para que se lleven en el municipio donde no se llevaron a cabo las elecciones. Si ustedes se dieron cuenta, hay varios: aclaración, ampliación, revocatoria y apelación que se dan dentro del proceso. El único que se da después de las elecciones es el recurso de nulidad. ¿Alguna duda? Si no hay, finalizamos la clase porque si no ya no les va a dar tiempo para recibir la otra que van a recibir. Disculpe, la grabación de la clase anterior. ¿Ya la subí? ¿Ya la subió? Ah, Sí. muy bien. Va. Gracias. Va. Entonces, feliz noche. Nos miramos primero Dios el martes, que ya iniciamos con la cuarta unidad, que es la administración pública, regional y local en Guatemala. Es muy importante, miren, patojos, yo sé que a veces se les complica estar en mi clase, pero vieran que en la próxima clase vamos a entender mucho cómo se da el proceso electoral en nuestro país, porque hay varias regiones cuáles son, y es bueno que nosotros las conozcamos, por qué se han dado así y podamos entender muchas situaciones que se dan en cuanto al proceso electoral, ¿no? Que a veces no sabemos por qué son diputados distritales, por qué a la capital se le llama metropolitana, por qué somos suroriente, noroccidente. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, espero que estén ahí y nos miramos primero Dios el lunes. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Noche. Feliz noche.